Bien, otro Faithful Life Conclus. Hoy tenemos un tema muy especial. Tenemos un invitado muy especial también. Y antes de comenzar con nuestro Faithful Life hoy, quería decirles que en concordancia con una iniciativa federal, la iniciativa de Recover del COVID, Plan Nacional de Preparación para el COVID, hemos diseñado este Facebook Live y hemos invitado a la persona más indicada para que nos aclare todas las dudas en torno a el COVID-19. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID vino para quedarse y lo que estamos viendo es que han llegado nuevas variantes, es decir, que el virus se ha ido mutando. Por eso el gobierno federal creó este que se llama Plan Nacional de Preparación para el COVID. ¿Qué es lo que se quiere con esta iniciativa? Es proteger a la comunidad contra el y tratar la enfermedad. Es prepararse para las nuevas variantes. Es prevenir el cierre de la economía y de las escuelas. Es continuar liderando esfuerzos para vacunar al mundo y salvar vidas. Vale anotar que las vacunas salvaron a más de 1 millón de residentes de Estados Unidos de morir y con las vacunas se logró la prevención con éxito de más de 10 millones de hospitalizaciones. Es decir, ahora que comienza el verano y que empezamos a interactuar nuevamente con nuestras familias, nuestra comunidad, vamos a tener muchos eventos, vamos a convivir nuevamente, vamos a estar participando en todo tipo de actividades. Queremos recordarles de la importancia de seguirse cuidando para evitar el contagio. Hay unas nuevas variantes, se está investigando si son más fuertes que las anteriores, pero bueno, para hablar de este tema muy importante, para saber cuál es la situación actual del COVID-19 después de su inicio hace 4 años, para saber si se puede repetir lo que vivimos en el 2020, para entender por qué debemos vacunarnos, cómo ha variado el COVID-19, cómo se ha mutado. Para responder estas y otras preguntas, hemos invitado al doctor Roberto Patrón. Pero antes de presentar al doctor Roberto, quiero recordarles a todos nuestros internautas que este evento será grabado y reproducido en nuestras páginas de Facebook. Eviten compartir información personal o sensible. Envíen sus preguntas como comentarios directamente en el evento de Facebook y nosotros responderemos sus inquietudes. El doctor Roberto Patrón es especialista en enfermedades infecciosas en un centro médico comunitario en los suburbios del oeste de las ciudades gemelas. El doctor Roberto Patrón está especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, bacterianas, fúngicas, víricas y parasitarias, así como en la investigación de afecciones poco comunes que pueden o no tener un origen infeccioso. Sus intereses médicos especiales incluyen la medicina del viajero, las infecciones bacteriales, especialmente las farmacoresistentes y las enfermedades zónicas o zoonóticas, infecciones adquiridas de animales e insectos. De niño, el doctor Patrón le intrigaba la ciencia, pero las primeras experiencias con su propia atención sanitaria le empujaron hacia la medicina. Una de las razones por las que eligió dedicarse a las enfermedades infecciosas fue su deseo de ejercer la profesión médica con una perspectiva centrada en la persona, no en la enfermedad. Disfruta conociendo a sus pacientes para poder diagnosticar y tratar enfermedades a veces muy raras. El doctor Patrón y su esposa son de Colombia,
pero creen que en el Midwest se sienten más cerca de casa. Son padres de 2 hijos adultos jóvenes y 3 perros rescatados. Su tiempo libre, el doctor Patrón le gusta montar en bicicleta de carreras, viajar, hornear, la fotografía y aprender nuevos idiomas. Consejo de bienestar favorito del doctor Roberto: mantente activo, come alimentos sanos que te gusten, mantén la mente ocupada y disfruta de la vida. Solo podemos hacerlo una vez. Doctor Roberto Patrón, bienvenido a nuestro Facebook Live con Clues. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo hoy aquí en nuestro Facebook. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Me hace sentir contento de que puedas decir cosas buenas sobre mí. Y la verdad es que me encanta el Midwest y estoy muy contento de estar de regreso acá. Y lo que más me ha gustado de regresar al Midwest es que en 30 años en Estados Unidos nunca había tenido tanta conexión con la comunidad latina, Latinx, como la he tenido desde que llegamos acá a Minnesota. Ha sido muy agradable. Excelente, doctor Patrón. Y recuerde que estamos transmitiendo este programa desde la sede de CLUES, Comunidades Latinas Unidas en Servicio, una organización sin ánimo de lucro que lleva más de 42 años trabajando por la comunidad latina de Minnesota, que hoy por hoy tenemos más de 50 programas y servicios en diferentes frentes. Y para nosotros es un gusto, es un honor recibirlo a usted en CLUES, porque esta es la casa de los latinos en Minnesota. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctor, comencemos con la pregunta del millón. La pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuál es la situación actual tras 4 años después de que se declaró la pandemia? ¿Qué estamos viviendo y qué podemos esperar, doctor? Pues mira, lo que estamos en ese momento viviendo es la expectativa de qué va a pasar con el COVID. Llevamos 4 años y si todos nos acordamos, hemos tenido varias ondas de muchos casos y bajos de casos. El último número alto de casos que tuvimos fue alrededor de diciembre de este año pasado, del 2023, y ya hasta hoy bajó. La mayoría de las infecciones virales tienen un tipo de periodicidad. Pasan una vez al año en alguna época. Por ejemplo, la influenza o la gripa pasan generalmente durante el invierno, mientras el virus respiratorio sincicial o el RSV pasa un poquitico después. Y hay otras enfermedades como la parainfluenza que pasan más como el verano. COVID parece que va a comenzar a tener una periodicidad parecida a la influenza alrededor de los meses de invierno. Si vemos las gráficas, el número de casos ha bajado significativamente, pero todavía hay bastantes casos. Y esto era algo que era esperado una vez tuviéramos la gran mayoría de la población vacunada o inmune porque han tenido la enfermedad, que el número de casos iban a bajar y se iban a volver lo que nosotros llamamos en medicina endémico. Pandemia es cuando hay muchos casos en un solo momento. Pandémico es cuando hay casos todo el tiempo con variaciones, como la influenza. La influenza es endémica o la gripa. Si miramos, por ejemplo, año 1918, cuando hubo la primera pandemia universal de la gripa de influenza, la influenza mató en ese año a alrededor de 50 millones de personas y eventualmente se convirtió en una enfermedad que todos aprendimos a convivir con. La expectativa que nosotros tenemos es que el COVID eventualmente va a volverse una enfermedad que todos los años vamos a oír un poquito de ella, va a haber casos de COVID todos los años, pero como hemos aprendido cómo prevenirla, cómo tratarla, esperemos que se vuelva una enfermedad prevenible y curable con muy pocas muertes y con muy poca gente enferma. Pero todavía hay COVID, todavía se ve, todavía hay gente muriendo por COVID, pero no tanto como hace 2 años o 3 años. Es probable, doctor, que ahora en esta época de verano, y tal como lo está pronosticando, digámoslo así, y son los programas de prevención del gobierno federal,
se dio un rebrote del COVID ahora que la gente sale más debido a que el clima mejora. Pues mira, si tú miras lo que ha pasado generalmente, el COVID ha aparecido inicialmente, tuvo muchos waves porque venía infectaba a mucha gente y la gente que se infectaba morían o se recuperaban y después cogía y venía una variante nueva e infectaba a nueva gente. Los últimos 2 años el COVID ha tenido más como una evolución que hace un pique entre diciembre y marzo y después baja y después va a subir. O sea que yo no sé si en verano va a haber, lo más probable es que haya menos casos que en invierno por muchas razones. Es una enfermedad que requiere estar cerca a una persona que está enferma. Generalmente en invierno, como hay tanto frío, la gente se queda en la casa, va al centro comercial, va al cine, va a la iglesia, se reencuentran en casas de familias, están juntos, no están afuera. En el verano tendemos a hacer mucho más de nuestras actividades afuera, en parques, lo cual debe ofrecer algún tipo de protección. La transmisión de COVID en el espacio abierto es muy poco probable comparada con la transmisión del COVID en sitios cerrados con poca ventilación. Entonces, yo creo que vamos a tener un poquitico como de sub y baja, pero no vamos a tener esos picos tan grandes que tuvimos hace 3 años y lo más probable es que lo tengamos otra vez a final de este año, en el 2024, alrededor de noviembre, diciembre, enero, tengamos otro pico. ¿Qué se sabe, doctor, de las últimas variantes o mutaciones del virus? Pues lo que nosotros sabemos es que los virus, la gran mayoría, con muy pocas excepciones, les gusta mutar y es por la forma como ellos se reproducen, no tienen muchos errores y hay muchos virus que están mutando constantemente y las mutaciones no funcionan. Cuando los virus mutan, encuentran una mutación que los hace o más activos o más fácil de reproducirse o ser más contagiosos, esa mutación se vuelve una mutación que domina. Si tú miras las gráficas, hay una mutación nueva, la JN1. A mí lo que me pasa con las mutaciones es que la única forma de que nosotros sepamos qué mutación está en el mercado, hay que hacer unas pruebas que no se hacen a la gente, sino se hacen como investigaciones. Para la persona normal, no teníamos ni idea qué mutación nos va a dar. No sabemos si tuvimos Omicron o Delta, JN, nunca sabremos eso. Sabemos que en la época del año hay unas mutaciones que son más comunes, por ejemplo, ahora el JN1. Lo que es importante saber es que esta mutación, la vacuna todavía es efectiva. El último, el estudio que ha mostrado muestra que la vacuna es de 49% efectiva a prevenir JN1, lo cual quiere decir que todavía tenemos protección contra la JN1. So, yo creo que las mutaciones y las variantes son más de interés para la gente que está haciendo investigación y para pronosticar si hay que hacer algún cambio en la vacuna o si las drogas van a funcionar, pero realmente para el day to day que nosotros decimos todos los días no debe tener mayor implicación. Siempre se habló mucho de que las mutaciones eran más fuertes o más contagiosas, pero realmente al final la mayor razón por la cual las mutaciones nuevas produjeron nuevas enfermedades es porque las vacunas perdían un poco la efectividad contra las mutaciones nuevas. Yo creo que realmente en este momento lo importante es saber que la vacuna que tenemos todavía nos protege contra esta mutación y que lo más probable es que el año que viene o a finales de este año haya una vacuna nueva que sea preparada de acuerdo con las mutaciones que hay. Muy parecido a la fiebre, a la influenza, a la gripa, que cada año se desarrolla una vacuna buscando cubrir las mutaciones, los cambios que el virus de la influenza ha tenido el año anterior. Yo creo que hace muy parecido a lo que se hace con la influenza y el COVID. Y hemos hablado de mutaciones. Sería bueno que nuestros eh, internautas, las personas que están conectadas con nosotros, tengan un poquito más de claridad en qué es una mutación. Se habla mucho de mutaciones y de variables. De una manera muy sencilla, explicar qué es una mutación. Básicamente lo que pasa es cuando el virus está reproduciendo el ARN, él tiene que mover el ARN a un DNA y hay pares de bases, ¿no? Adenosina, niacina. Cuando los virus mutan
el sistema que ellos usan para reproducir el RNA no es perfecto, produce errores. Entonces, esos errores son las mutaciones, que de pronto ponen una aminoácido diferente en este punto, o dos diferentes, o tres diferentes. ¿Qué pasa? La gran mayoría de las veces esos cambios no hacen nada. Muchas veces esos cambios en el ARN cambian la conformación de la proteína que tiene el virus y esa es la forma como nuestro cuerpo reconoce el virus. Entonces, cuando cambia la conformación, nuestro sistema inmune puede o no reconocer esa mutación. Las mutaciones son cambios pequeños en pequeñas cantidades del código genético del virus que le permite cambiar la parte exterior que tiene el virus, la parte que él muestra a nosotros. Cuando ustedes ven la foto del coronavirus, lo ven microscópicamente, tiene como unas punticas, unos spikes. Sí, Esas spikes a nivel microscópico son una cantidad de proteínas juntas. Cuando tú haces una mutación, esa proteína cambia un poquito y ya no puedes, como tener una llave y una cerradura. Si tú llegas a la llave y le pones más larga una de las saliditas, la llave ya no entra. Entonces es muy sí. parecido. Una mutación es un pequeño cambio en la parte externa del virus y le hace cambios al virus. Lo más probable es que lo que hace es que hace que nuestro sistema inmune tenga más dificultades en reconocerlo y en atacarlo. Podríamos decir, doctor, que las mutaciones eh, se hacen resistentes a las vacunas, por consiguiente hay que ir actualizando las vacunas Exacto, y lo que hemos para que visto, sean efectivas para las mutaciones o las variantes nuevas. Por eso, de pronto, mucha gente nos pregunta, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ya van 5 vacunas? Sencillamente comenzamos con la variante alfa, luego con la delta, luego con la omicron. Ahora tenemos otras variantes que están saliendo, pero lo que yo quiero que nuestra comunidad entienda es que el virus ha ido cambiando, ¿no? Y obviamente se ha mutado y esos cambios hacen que la ciencia tenga que estar actualizando la vacuna. exactamente, y Entonces, él si mismo usted se corrige. pone la última vacuna, puede protegerse de todas las variantes existentes. Pero eso no quiere decir, doctor, que como usted dice, en los próximos una variante y probablemente tengamos que desarrollar otra vacuna para que nos proteja de esas variantes. Y otra cosa muy importante, doctor, usted hablaba del flu. Sí, El flu. El flu, yo no sabía, me lo comentaba hace unos días un médico que el flu es un virus que también cambia año tras año sí. y que la vacuna del flu del año pasado no va a ser la misma de este año, porque hay mutaciones del virus. Ujú. Entonces, con esto queremos darle a la gente a entender que sí, vamos a tener que seguir conviviendo con el virus y obviamente así como hacemos con el flu, vamos a tener que vacunarnos una vez al año, como usted lo planteaba inicialmente. Doctor, ¿existe realmente confusión sobre las vacunas del COVID, los refuerzos, los nuevos refuerzos, la vacuna bivalente? Eh, ¿Nos puede recordar cuál es la pauta de vacunación? ¿Quiénes pueden recibir la vacuna? ¿Quiénes necesitan la vacuna? ¿Quiénes necesitan los refuerzos? También, si nos puedes hablar de a partir de qué edad Sí. hay que vacunarse con la actualizada. Llamemos la última vacuna la La vacuna última. actualizada. Sí, la última vacuna es la que llaman ahora la vacuna monovalente del 2023-2024. Y básicamente en este momento lo que se recomienda es que no importa cuántas dosis te hayas puesto al principio de la pandemia, todos necesitamos por lo menos una dosis de la vacuna nueva que salió a final del año pasado, que es la vacuna que fue diseñada para el Omicron. Las dos vacunas que tú hablabas antes, la primera vacuna fue monovalente, o sea, fue un solo virus y fue contra el virus inicial. Después hicieron la vacuna segunda, tenía dos variantes. Esas dos vacunas ya no se pueden usar en los Estados Unidos, ya no se usan, ya no existen, ya no están En el disponibles en las mercado, farmacias. ¿sí?
Entonces, la única que están disponibles ahora mismo son Pfizer, Moderna y la otra vacuna de Novavax. Y lo que recomienda es que todos recibamos una dosis, la gente mayor de 65 años, 2 dosis, y la gente que tiene problemas del sistema inmune deben hablar con su médico para estar seguros que necesiten 2 dosis, pero la mayoría necesitan 2 dosis. Creo que en este momento la recomendación es para todos, incluyendo niños mayores de 5 años, deben vacunarse. Básicamente, lo más fácil de decir en este momento, si no hemos recibido una vacuna de COVID desde el año 2022, todos debemos recibir una dosis de la vacuna nueva y esperar que vaya a decir el gobierno, primero que en agosto, septiembre, octubre, nos van a decir si van a cambiar la vacuna y si vamos a necesitar una nueva. Si tenemos 65 años o más, una dosis seguida por una segunda dosis después de 4 meses. La idea es que todos la recibamos. Esta última vacuna, la nueva, creo que menos del 20% de la población la ha recibido. Ha habido muy poca gente que se ha vacunado. Por eso estamos preocupados de que la gente vaya a perder la protección con el tiempo y vamos a tener más casos de enfermedad en los próximos años. Doctor, la gente se preocupa mucho por los efectos de la vacuna. ¿Por qué no hablamos de los efectos de la vacuna versus las secuelas de la vacuna? Es decir, que nuestra comunidad entienda que sí, te va a doler el brazo, pero ya estás vacunado y estás protegido y vas a evitar las secuelas de la vacuna, que es lo grave. ¿Cuáles son las secuelas para aquellas personas que no se vacunan? Entonces, mira, la mejor forma de poner esto es, ¿qué protege la vacuna contra? Entonces sabemos que la vacuna protege contra hospitalización de COVID, contra hospitalización en unidad de cuidado intensivo y contra código COVID severo y contra muerte. O sea, la vacuna es muy buena en prevenir la muerte y la hospitalización, más o menos en prevenir una enfermedad. Pero si uno le da una gripa que le dura 4 o 5 días, yo creo que eso no es tan grave comparado con una gripa que te mete al hospital, estás en la unidad de cuidado intensivo por 2 semanas en un ventilador. O sea, la vacuna previene eso. La vacuna previene el desarrollo de daño del corazón, la miocarditis o la inflamación del corazón que vimos con COVID con los niños. La vacuna previene eso bastante. La vacuna previene las complicaciones de coágulos sanguíneos que le daban a la gente con COVID. Todos nos acordamos que hubo una vacuna, la de Janssen, al principio de la pandemia, que produjo unos problemas de strokes. ¿Ya? Exacto. Pero eso fue muy específico en mujeres de una edad y esa vacuna no la usa nadie ya en ese momento. Realmente la, 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 la seguridad o la safety de la vacuna del COVID es impresionante desde el punto de vista de algún tipo de efecto secundario severo. Obviamente, cuando tú vacunas a 10, 30, 40 millones de personas, va a haber algo malo. Si todos miramos, por ejemplo, la pastilla de acetaminofén, Dolex, Tylenol, ¿ok? Si te tomas más de 5 o 6 gramos al día por un par de días, puedes destruir tu hígado. Y la gente no se preocupa por eso. La gente toma ibuprofeno, Motrin, y pueden tener úlceras que sangran, pueden tener daño renal, pueden tener problemas de audición. Todo lo que nosotros usamos, todos los químicos o no químicos, sean naturales o no sean naturales, pueden producir efectos secundarios. La vacuna del COVID es muy, muy, muy segura. Desde el punto de vista de lo que tú dices, la palabra secuela, tú hablas de lo que puede pasar si no la cogemos. Si no, si la gente no se aplica la vacuna. Entonces, básicamente, Es decir, en otras palabras, doctor, dime, ¿cuál es básicamente lo la que, comunidad vulnerable? exactamente, es lo que Porque voy a decir. Si no recibes la vacuna del COVID, tienes más riesgo de que te dé COVID. Y si es una persona vulnerable, como dices tú, que son, y podemos hablar de eso después, y aumenta el riesgo de estar hospitalizado, de morirse, de que le dé un coágulo sanguíneo, de que le produzca daño del corazón y que le dé long haul COVID o el COVID largo, que son síntomas que duran meses, meses y meses, que todavía no sabemos qué son específicamente ni cómo tratar. Desde el punto de vista
de nuestra comunidad. Yo sé que siempre hay mucha desconfianza con las vacunas, hay desconfianza por lo que dice el gobierno. Eso es muy común en la gente de color, de raza oscura, latinos, inmigrantes. Hay mucha desconfianza porque creemos que somos, nos usan para pruebas. La verdad es que la comunidad latina sufrió muchísimo al principio de la pandemia. La discrepancia en la muerte y el número de hospitalizaciones de gente de etnicidad hispana, latina, fue mucho más alta que en otras razas o etnicidades. Y no fue básicamente por ninguna razón más que en lo que los latinos trabajan. Los latinos trabajan en trabajos de necesidad, trabajan en agricultura, en comida, en servicios. ¿Y qué pasó? Cuando hubo el COVID, todos éramos empleados esenciales y pues hubo muchos más muertos. La verdad es que la vacuna duele un poquito. ah, a veces estás enfermo por 24 horas con una fiebre, pero eso es una señal de que tu sistema inmune está Está reaccionando a la vacuna reaccionando. y está actuando. Lo que ganas con eso es una posibilidad significativa de que no te dé. Yo trabajé 2 años en un hospital con COVID, nunca tuve COVID. Y yo lo debo a usar la máscara. El día que dijeron que la vacuna había llegado, yo fui como la persona número 50 de mi grupo que recibió la vacuna. Hasta tengo una foto en Facebook con la vacuna, porque yo creo realmente, históricamente, las vacunas han salvado tantas, tantas vidas que yo creo que todos deberíamos poner la vacuna, a menos que hemos tenido un efecto secundario grave como una alergia. Doctor, y hablemos ahora de cuál es la comunidad vulnerable. Eso es muy importante que lo sepamos. Porque la gente dice, ah, no, a mí no me va a dar el COVID, ah, no, yo soy fuerte. La gente lo que no quiere entender es que cada organismo es diferente. Pero el problema es que si no nos vacunamos, podemos contagiar a la comunidad vulnerable. ¿Cuál es esa comunidad vulnerable? Y eso que has puesto, ese punto es un punto muy, Muy muy, muy importante. importante para mí. Yo le digo, yo todavía uso máscara cuando veo pacientes y les digo lo siguiente: no lo hago porque ustedes me lo den a mí, me lo hago porque si yo tengo algo no se lo quiero dar a ustedes. La, la comunidad vulnerable para COVID es muy interesante. Comienza con gente mayor de 50 años. O sea que tú y yo Ya estamos, estamos en ya ese estamos grupo. ahí. Básicamente, tú miras la curva de muerte a los 50 años comienza a subir y sube así. Oh my God. 30, 40, 50 comienza a subir, 60, 70, 85 acá arriba. Entre más viejo sea uno, más posibilidades de estar enfermo. Y la razón es muy clara. El sistema inmune envejece como envejecemos nosotros. Y el sistema inmune envejece alrededor de los 40 a los 50 años. Y porque tú miras, por ejemplo, la discrepancia entre hombres y mujeres, es que el sistema inmune de las mujeres es un poco mejor. Adultos mayores de 50 años, que sean más específicos, 65, mucho más, 75, muchísimo más riesgo, y 85, el riesgo de morir es tremendo si te da COVID. Edad. Número dos, cualquier enfermedad que te pone el sistema inmune bajo. Por ejemplo, tener tratamiento para cáncer, tener falla de riñón, falla de hígado, la gente que está en diálisis, la gente que tiene cirrosis, la gente que tiene cáncer, la gente que tiene trasplante de órganos. Toda esa gente está a riesgo. Otro que es muy interesante, la gente con asma, la gente con cualquier problema respiratorio crónico, como enfisema, bronquitis crónica o pulmones que han sido dañados, por ejemplo, enfermedades crónicas de los pulmones como enfermedad intersticial de los pulmones. Son cosas raras, pero hay gente que tienen de por sí pulmones con muy poca reserva y que pueden ser infectados muy raramente, muy rápido. Gente con problemas del corazón, con falla cardíaca o congestive heart failure. Gente con el virus de la inmunodeficiencia, el VIH o el HIV. Esas son las personas a mayor riesgo. Hay otras cosas que tenían riesgo antes, por ejemplo, la hipertensión y la obesidad. Esos no son tan graves como los anteriores. Se me olvidaba otra que es muy, muy importante en la comunidad latina: diabetes. La comunidad latina
los hispanos, latinos, tenemos una incidencia de diabetes mucho más alta que en otras poblaciones y también una incidencia mucho más alta de obesidad. Y esos son dos riesgos para COVID. No para que nos dé, sino para que tengamos una enfermedad complicada, grave y posiblemente mortal. En otras palabras, todas las enfermedades preexistentes se pueden agravar si a la persona le da el COVID. Básicamente cierto, porque si tú miras la información, casi cualquier cosa que tú tengas que sea crónica es un punto en contra tuyo. Bueno, doctor Roberto, la gente nos pregunta qué se sabe de las pastillas para tratar el COVID. ¿Qué otros tratamientos existen? Primero También que todo, preguntan, ¿son esos tratamientos gratuitos o ya hay que pagar por esos tratamientos? listo, muy bueno. Mira, primero que todo hay que hacer como el debunk de que hay una cantidad de tratamientos que la Sí. gente le dice, you know, yo me tomé un vaso de agua con sal cada 4 horas y no me pasó nada. La ciencia requiere una investigación y una comparación. En este momento hay 3 tratamientos disponibles para el COVID. Hay uno que se llama el Remdesivir, que es intravenoso y básicamente solamente lo usamos en los hospitales, en pacientes que están hospitalizados. Los otros dos son las pastillas, que la más común es el Paxlovid y la Jevrio, que muy poca gente ha usado. Estas pastillas son buenas, son efectivas. La verdad es que se deberían usar para la gente que está a riesgo de desarrollar una infección grave o severa. Una persona de 25 años, joven, activa, sin ninguna comorbilidad, que ya se vacunó, lo más probable es que el COVID sea una enfermedad muy leve. Una persona de 65, 70 años, diabética, con enfermedad del corazón, si le da COVID, deben pensar en tratamiento. Esas pastillas desafortunadamente necesitan prescripción médica. El gobierno permitió a las farmacias prescribirlos sin prescripción médica, o sea, los farmacistas lo podían prescribir, pero hay muy pocos farmacistas que lo hacen. Y desafortunadamente la distribución gratis de las pastillas paró, pero todavía se pueden conseguir por bajo precio o gratis, pero hay que aplicar al programa de la compañía. So, tanto Pfizer como Merck tienen programas en los cuales la pastilla es gratis. Y eso lo puede hacer uno con el médico, con el proveedor de salud o con el farmacista. Es básicamente en internet, ponen un par de información de la edad, de cuánto ganan y lo hacen. La verdad es que las pastillas funcionan si te las tomas rápido en los primeros 5 días de la enfermedad y son bastante efectivas. No son 100%, son bastante efectivas. Se pueden conseguir gratis si no tienes seguro, pero hay que hacer un poquito como de trabajo para conseguirlas. Y hay que siempre hablar con un médico o una médica o un proveedor de salud, un nurse practitioner o el farmacista y decir, esta es mi prueba de COVID, está positiva, tengo alto riesgo, necesito las pastillas. Entonces, Es decir, que solo bajo receta médica. sí, desafortunadamente, en este momento, ya antes también era bajo receta médica, por cierto, pero durante la pandemia los farmacistas la podían prescribir. Si tú ibas a la farmacia y tenías la nota del médico y decía, tengo COVID, el farmacista te la podía dar. Pero ahora más que todo tiene que ser el médico, médica o proveedor de salud, ¿no? Doctor, ¿cuál es el ciclo de la enfermedad como tal? Es decir, ¿qué podemos decir? La persona se contagia. ¿Qué viene inmediatamente después del contagio? ¿Cuántos días va a tener síntomas luego de que empiece a tratar sus malestares? Eh, ¿Cuántos días después de que desaparecen ya los síntomas, como son la fiebre, que es un síntoma común, la persona se puede reintegrar a la vida en comunidad, al trabajo? Sí. ¿Cómo es el ciclo? Es decir, se contagia la persona, cuántos días dura la enfermedad y después de unos días de recuperación, ¿cuándo la persona puede considerarse que ya está libre del virus? Mira, cuando tú estás expuesto al virus, los síntomas pueden aparecer entre 2 a 10 días.
Básicamente la primera recomendación es si tú estás expuesto al virus, sabes que no estuviste en la casa de una familia y te llamaron al día siguiente, mira, tengo COVID, lo primero que tienes que hacer por los siguientes 10 días, usar una mascarilla y chequear los síntomas. Al día 5, con o sin síntomas, te voy a hacer la prueba de COVID para estar seguro que no la tengas. Si está negativa, te haces otra prueba. Si te da COVID, el COVID puede pasar de ser sin síntomas, lo que llamamos asintomático, y eso fue uno de los problemas que tuvimos al principio de la pandemia, que no sabíamos, y muerte. La mayoría de la gente tiene una gripa, lo que llamamos una gripa, con congestión nasal, puede tener conjuntivitis, tos, un poquito de fiebre, dolor de garganta. Algunas personas pierden el olfato, pierden la sensación del olfato y el taste. La gran mayoría de la gente se mejora en alrededor de 5 a 7 días. Si es de las pocas personas que terminan hospitalizadas, puede haber una curva bifásica en la cual te estás empeorando, de pronto comienzas a mejorar y después te empeoras otra vez. Eso es debido a que el sistema inmune no pudo parar y produce mucho daño en los pulmones. O a una infección secundaria, porque todas las infecciones virales del pulmón te predisponen a una infección bacteriana después. Pero generalmente lo que tú ves es entre 2 a 5 días desde que tuviste la exposición para que desarrolles síntomas. 90-95% de la gente va a tener una enfermedad muy leve, con síntomas muy pequeños. Muchos pacientes, por ejemplo, vi uno que me dijo, me dio la gripe de flu hace un año y el COVID hace 6 meses. El COVID no fue nada comparado con la gripe de flu. El COVID fue muy Mm. fácil. Obviamente, Obviamente estaba vacunado. exactamente. Y otro es que obviamente cada persona es diferente. Tú lo dijiste al principio. Todos nosotros fuimos asombrados cuando vimos que una persona de 25 años se murió de COVID. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible? Eso pasa. Si tú miras la gripa, la pandemia de la gripa en el año 1918, la mayoría de la gente que murió fue gente entre los 14 y los 30 años de edad. Entonces, estas gripas tienen formas de hacer daño. El virus puede hacer daño o el sistema inmune. Pero yendo a la pregunta anterior, básicamente 2 a 5 días para síntomas, hasta 10 días. O sea que hay que cuidarse por los primeros 10 días. Si tú estuviste expuesto, por 10 días tienes que cuidarte. ¿Qué tienes que hacer si tienes COVID? Obviamente recomendamos no vayas a trabajar. Si tienes COVID sin síntomas y no estás trabajando con gente, tú puedes seguir la vida normal mientras uses una máscara por esos 10 días. Si tienes COVID con síntomas, con tos y fiebre, es mejor quedarse en la casa y no salir de la casa o no ir a trabajar hasta después de que los síntomas, especialmente la fiebre, hayan mejorado y mantener la máscara hasta 10 días. El 99% de la gente deja de ser contagiosa después de 10 días. O sea que por eso es que no nos tenemos que preocupar que a los 15, 20 días. Cuando la pandemia, tú te acuerdas, no dejamos que nadie fuera a trabajar. Ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo últimamente, es que si necesitábamos trabajadores y no tenían síntomas, podían ir a trabajar con una máscara. Si tenían trabajadores que tenían síntomas, no podían ir a trabajar. Y otra cosa muy importante, doctor, y eso es algo que nosotros como organización estamos ofreciendo, son las pruebas del COVID. Sí. Es decir, es fundamental que nuestra comunidad se acostumbre a tener pruebas Ujú. en su casa, dependiendo el número de personas que hayan en casa, así deben ser el número de pruebas, porque es una herramienta que nos va a decir si es una gripa o realmente es el COVID. Exactamente. ¿Cuál protocolo debemos seguir? Recuerde, doctor, que cuando empezó esto, fuimos bastante cuidadosos con el protocolo, el cuidado. ¿Qué pautas debemos seguir para evitar el contagio? Básicamente, lo más importante desde mi punto de vista es lo que llamamos la higiene respiratoria. Uno, si tú tienes una tos, tápala. Si tienes tos y gripa, máscara todo el tiempo cuando salgas de la calle y cuando estés con gente. Porque no sabemos si es alergias o no, y eso es lo que hago yo. Si estás contagiado, si tuviste un contagio pero no sabes si tienes COVID, por los siguientes 10 días, usar máscara todo el tiempo, porque no sabes cuándo vas a comenzar a tener síntomas.
y el COVID puede comenzar a ser contagioso 1 o 2 días antes de los primeros síntomas. Entonces, el día que te dio la fiebre, ya estabas contagioso por un día antes. Entonces, básicamente lo que recomendamos es vigilar por síntomas por 10 días después del contagio o de que estuvimos expuestos. Hacerse la prueba con si hay algún síntoma, fiebre, dolor de garganta, tos, mocos, o al día 5 después de la exposición para ver si ya tenemos COVID sin síntomas. Si al día 5 la prueba está negativa, la repetimos en 48 horas. Y si está negativa, es muy poco probable que te vaya COVID y la mayoría de las organizaciones te dejan ir a trabajar. Si vas a estar con gente durante esos 10 días después del contagio, mascarilla todo el tiempo. Si no tienes síntomas, obviamente, si tienes síntomas, deberías quedarte en la casa, no irte a contagiar gente. Porque las mascarillas, acordémonos que la mascarilla normal, no la de N95, la normal, es más o menos, ¿ok? No es 100% protectora. La, La de tela, la la de de los cara sirven viejitos. para las máscaras de cirugía, Ok, de ok, cirugía. Esas perfecto. máscaras, si tú y la otra persona están usándolas, pueden ser entre 50 y 70% efectiva. La N95 es como 99% efectiva si la sabes usar bien, ¿no? Si está bien hecha, bien usada. Las máscaras de tela que usamos al principio de la pandemia, muy poco protección. Pero pues en esa época no sabíamos qué hacer, ¿cierto? Eh, hacíamos barbaridades, nos poníamos 2 máscaras, 3 máscaras. No, eso, el cuidado era absoluto. El No, yo me acuerdo. sanitizer, No salía de la casa. desinfectante, todo lo que tocábamos lo íbamos desinfectando. Eso fue, Llegábamos fue a casa y terrible. prácticamente nos bañábamos. Es decir, se tuvo cierta alarmismo, digámoslo así, pero la Exacto. gente lo entendió y la gente evitó que la enfermedad se aumentara sus efectos y el daño que hizo gracias a esos protocolos de seguridad, evitó más muertes y más hospitalizaciones. Pero a lo que yo quiero llegar, doctor, es ¿cuál es su consejo a la comunidad? Porque la comunidad a veces mira las cosas con cierta eh, tranquilidad y un poco de facilismo y dicen, bueno, ya estoy vacunado, ya no tengo problemas, eh, yo ya no quiero usar máscara, yo ya no me estoy lavando las manos con la misma periodicidad que lo hacíamos cuando el COVID empezó, que era cada nada, estábamos lavándonos las manos, 1, 2, no, 10 veces al día. ¿Mm? Hemos como bajado la guardia Sí. y entonces eso afecta, ¿por qué? Porque si nosotros dentro del propósito general era crear una inmunidad comunitaria o inmunidad social, y si hay personas a las cuales no se les puede detectar el virus, son entes que van a estar contagiando a todo el mundo. ¿Cómo sabemos, doctor? ¿Cómo sabemos? Esta es una pregunta interesante. ¿Cómo saber es, creo que es imposible, o cómo ubicar a los que no tienen síntomas? Es decir, no hay ningún recurso médico para saber cuál es la persona que puede estar portando el virus y que no sabe realmente, pero que sí está contagiando y creando un problema dentro de la comunidad. So, hay 2 cosas sobre eso. Uno es que nuevos estudios han demostrado que la gente que no tiene síntomas fueron muy poco importantes para la pandemia. So, la mayoría de la gente que transmitió la infección tenían síntomas. So, la gente con muy pocos síntomas o lo llamamos asintomáticos no fueron la causa más grande de contagio durante la pandemia. La mayoría de los casos de contagio fueron por gente que tenía síntomas, pero no usaban máscara. Eh, es En otras básicamente, palabras, doctor, podríamos decir que el asintomático, como no desarrolla ningún tipo de síntomas, ¿no? No es tan contagioso como el que sí lo sí, desarrolla. es que lo que tú puedes, o sea, la forma de pensar en esto es que el contagio depende de muchas cosas, depende de la cantidad de virus que tiene, qué tan fuerte es
la tos, y hay una cantidad de parámetros también. El moco es grueso, delgado, hay muchísimas, eso se ha investigado mucho con la tuberculosis, pero el hecho es que la gente que no tiene síntomas, que no está tosiendo, tiene mucho menos virus, y dos, no sale tan lejos. O sea, cuando una persona estornuda, la cantidad de viruses que botan y la distancia que llegan es muchísimo más que si estás hablando. Cuando estás cantando o gritando es lo mismo. Entonces, la gente cuando está hablando, la cantidad de virus es poca y se cae mucho más rápido. Cuando tú te estornudas o toses, vuela 2, 3, 4 metros. Mm. Acuérdate que la cantidad de virus, entre más virus, más contagioso, entre más fuerte la forma como lo botas, más lejos va a llegar. Y la idea es que si tú tienes muy pocos síntomas de COVID es porque tu sistema inmune está atacándolo y está controlándolo. Entonces hay menos virus que está libre para ser sacado. Por eso es que la mayoría de la gente deja de ser contagiosa a los 10 días, así tengan virus, porque la cantidad es mucho más bajita. Entonces, la verdad es que los asintomáticos son muy difíciles de conseguir porque uno, la prueba. Entonces, ¿cuándo se la prueba? El día 5, el día 6, el día 7. Yo me acuerdo cuando teníamos outbreaks en el hospital y hacemos la prueba a la gente el día 1, el día 2, cada cuánto. Y la gente se aburre de que le metan un tubo en la nariz y le hagan así todos los días. Y lo que creas es una adversión a hacerlo, ¿no? Entonces la gente no quiere decirte que estuvo contagiada porque no quieren que le hagan la prueba. Desafortunadamente en medicina, personas que son asintomáticas para alguna infección o cualquier cosa son muy difíciles. Por ejemplo, el cáncer. Nosotros tratamos de encontrar cánceres cuando están asintomáticos haciendo screening, como la colonoscopía, la mamografía, la prueba de sangre. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente no la hace porque qué pereza tener que hacer una colonoscopía, qué pereza tener que hacer una mamografía, qué pereza que me tengan que hacer esto cuando la posibilidad que yo tengo es 1 o 2%, ¿cierto? Entonces ahí viene el problema del balance, ¿no? Tú balanceas una prueba que el 90% de las veces va a ser negativa. ¿Cuál es el beneficio tuyo y de la sociedad, ¿cierto? Si tú no piensas que hay beneficio para ti, la gente no lo va a hacer. Muchas personas piensan en el beneficio de la sociedad cuando tienen infección y por eso es que usamos la mascarilla. Yo creo que más que hacerse la prueba todo el tiempo o buscar los asintomáticos, es seguir un tipo de higiene respiratoria. Por ejemplo, si tienes una tos o algo, ponte la máscara. Si vas a estornudar, saca un pañuelo y estornuda y te lava las manos. ¿Ok? Mantente distanciado de la gente. No te pegues o con una persona y hables por 4 horas pegados, sino estar a 1 metro, 2 metros. Yo creo que es más fácil seguir conductas de higiene que estar tratando de hacerle pruebas a la gente. Y acuérdate que las pruebas del COVID no son 100% efectivas tampoco. Entonces, te puede dar lo que llaman los administradores un false sense of security. Oh, salí negativo, no tengo COVID, ¿cierto? Pero muchas veces, y lo vi mucho en el hospital, la gente es negativa hoy, positiva mañana. Habría Muchas que veces digo tomarse eso. por lo menos una prueba diaria por unos 3 días para poder descartar que se tiene o no se tiene Por eso es que nosotros el COVID. hacíamos 48 horas. Hacíamos una y si era negativa se repetían 48 horas y tú estabas... por ejemplo, yo cuando regresé de Colombia en diciembre, mi esposo y yo ambos regresamos como con enfermos y yo llamé a mi oficina y dije, tengo gripa, lo que sea. Entonces me dijeron, tienen que tomarse la prueba del COVID. Me salió negativa. Me dice, tiene que tener no fiebre y tiene que tener la prueba COVID negativa y tiene que tener otra prueba COVID negativa 48 horas antes, después de esa y ahí sí lo dejamos venir a trabajar. Pero básicamente porque soy una persona de mucho riesgo. Yo veo 20 pacientes en un día. Si tengo COVID, se la pego a todos. Todos mis pacientes tienen enfermedades de alto riesgo. Entonces, hay que saber, hay que tomar decisiones basadas en tu salud y en la salud de la gente con la que tú interactúas. Mire, doctor, este tema es tan importante y tan actual, ¿no? Nunca va a perder vigencia. No, nunca. ¿Y sabes Tuvimos por qué? hace, sí, dime.
porque el año que viene no tiene que ser COVID, puede ser un nuevo virus, puede ser Exacto. una nueva cepa de la influenza, del flu, puede ser algo completamente nuevo que tampoco, básicamente, desde 1980, estábamos esperando una pandemia. Estamos esperando una pandemia y nos cogió, como dicen aquí, con los calzones por debajo. No estábamos listos, no estábamos preparados, no teníamos los instrumentos, no teníamos los tools necesarios. Ojalá de aquí en adelante estemos más preparados. Y yo creo que lo más importante es eso que te dije. Si tú y yo tenemos la conciencia de que tenemos que protegernos para proteger a nuestros seres queridos, ahí es donde, y cuando protegemos a nuestros seres queridos, protegemos a nuestra comunidad. Y doctor, quiero comentarle un caso de hace unos días. Eh, una familia latina estaba celebrando unos cumpleaños y resultaron todos contagiados, sin excepción. Sí, Los miembros de la familia que estaban haciendo el festejo y los invitados. mm, Es exacto. decir, es un caso donde no hubo uno que no se hubiera salvado del contagio. Y lo peor de todo es que les dio una gripa que todo el mundo la interpretó como un resfriado. Sí, Pero el problema que se presentó fue que contagiaron a un señor mayor de edad, ya un señor de 80 años, y el señor sí tuvo que ir al hospital, claro, tuvo grave. Es decir, a eso es a lo que quiero invitar a nuestra comunidad, a concientizarse de la responsabilidad social que exactamente. tenemos de cuidarnos, porque pueda que a mí no me haga daño, o como usted decía, doctora, los asintomáticos, el sistema inmune es tan fuerte que no les produce síntomas, pero sí le estamos haciendo daño a las personas mayores de edad, a los que realmente tienen enfermedades preexistentes. Por eso uno de los motivos de llevar a cabo este tipo de conversaciones es, doctor, crear conciencia y Conciencia. crear conciencia comunitaria, porque eso es responsabilidad, que nosotros nos cuidemos y que entendamos que la enfermedad se quedó y no se va a ir. Vamos a tener que seguir lidiando con ella. Bueno, doctor Roberto, ha sido, pero tremendo el trabajo que ha hecho usted hoy dándonos toda esta información. Muchas gracias, doctor. Denos unos últimos consejos a todos nosotros, a ver qué tenemos que hacer, cuáles son los cuidados básicos, es decir, cuáles son sus últimos consejos. Me gustó mucho eso que usted colo- colocamos aquí en su presentación. Consejo de bienestar favorito del Exacto. doctor Roberto. Mantente activo, come alimentos sanos que te gusten, mantén la mente ocupada y disfruta de la vida. Solo podemos hacerlo una vez. De la Y misma manera, ahora que estamos hablando del COVID, doctor, ¿cuál es su consejo favorito en este momento? mi consejo favorito de COVID es tener siempre la presencia de que las enfermedades infecciosas generalmente comienzan sin síntomas y que pueden ser contagiosas y que generalmente afectan mucho más a la gente mayor. Y la comunidad latina, la comunidad latinex, para nosotros son muy importantes los adultos mayores de nuestras familias. Somos comunidades matriarcales y patriarcales, donde los abuelitos, las abuelitas son las personas más importantes de la familia. Y lo peor que podemos hacer es enfermarlos, darles una gripa que para nosotros es una tos, para ellos puede terminar, como dices tú, en el hospital, en un ventilador, en una nursing home porque no pueden respirar sin oxígeno. Entonces yo creo lo más importante mantener nuestra comunidad porque los hispanos latinos somos muy centrados en nuestra comunidad, nos gusta estar juntos, nos gusta estar con la familia, con los amigos, nos gusta hablar, cantar, gritar, bailar, ser activos, demostrar nuestras emociones, pero al mismo tiempo hay que saber que tenemos que tener cuidado con nuestras gentes. Cuando tenemos una fiesta como esa, si hay alguien que está enfermo,
si alguien que ha estado contagiado, esa persona debía usar una máscara. Obviamente, César, yo creo que es imposible prevenir 100% de los eventos, pero yo creo que una de las cosas que podemos hacer, esos eventos, por ejemplo, son mucho más seguros si son hechos afuera de la casa, en un área ventilada. Hay mucha evidencia que uno de los problemas más grandes de COVID es que nosotros no tenemos ventilación en los edificios. Los edificios no tenían ventilación, entonces uno se sentaba. Tú vas, por ejemplo, a un cuarto como el que estoy yo ahora. Si yo estoy aquí, se me va a demorar alrededor de 1 a 2 horas para que este cuarto saque todo el aire que había acá y se cambie por aire nuevo. Entonces, si yo tenía COVID, ese COVID va a estar acá, dando vueltas. Entonces, mi recomendación es, seamos conscientes, como tú dijiste, de nuestro rol en la comunidad y la posibilidad de nosotros ser la persona infectando a nuestros seres queridos. Prevengamos siendo modelos, usando la máscara cuando estemos con gente que puede estar enferma o cuando estemos enfermos, evitando estar en grupos de gente cuando estamos enfermos. Si vemos a alguien que está tosiendo, decirle, por favor, estás tosiendo, no deberías estar acá. Para mí es lo más importante. Pero yo creo que la experiencia nuestra es que sufrimos mucho con todas las restricciones de la pandemia. Yo creo que especialmente la gente mayor y en otros países, por ejemplo en Sudamérica, muchos países como Colombia, cerraron las puertas a la gente mayor y no pueden ir a la casa, no pueden salir de la casa. Y yo creo que eso causó muchos estragos también desde el punto de vista mental para la gente. Entonces yo creo que aislamiento social es terrible. Hay que hacer comunidad con cuidado. Comunidad teniendo cuidado de no hacer algo malo. Doctor Roberto, muchas gracias. Primero quiero decirle que ha sido un gusto enorme conocerlo. Lo mismo. Y obviamente haber compartido con usted este Facebook Live con Clubes. Muchas gracias por compartir esa información, esos conocimientos y por habernos dejado muy claro por qué tenemos que seguir preocuparnos, por qué tenemos que seguir preocupándonos por el COVID. El COVID no se ha ido, el COVID se quedó para, para estar con nosotros forever, para siempre, que Sí, va a ir mutando y que va a ir cambiando y que va a ser como un virus más, y vamos a tener que vacunarnos igual que nos hemos vacunado de todos los virus históricamente, sí, pero sí crear conciencia en torno a que no podemos ser entes de contagio, debemos ser responsables sociales y debemos crear diría yo, solidaridad con todos aquellos que no han entendido la importancia de vacunarse, pero vamos a través de estos programas a educarlos, a enseñarles y a darles la orientación para que lo hagan lo más pronto posible. Doctor, muchas gracias. Y antes de terminar nuestro Facebook Live, quiero agradecer, obviamente, al doctor por su tiempo y quiero decirles a todos nuestros internautas que Clues continúa abierto y también en línea sirviendo a la comunidad y manteniendo a la gente conectada. Recuerden que Clues ofrece vacunas contra el COVID de forma gratuita para cualquier persona mayor de 6 meses. Nuestras próximas jornadas de vacunación van a ser el 4 de junio en San Pablo, el 12 de junio en Minneapolis y el 28 de junio en Austin, Minnesota. Quiero recordarles también que nosotros podemos ofrecerles sus pruebas de COVID totalmente gratuita. Si necesitan ayuda, contáctenos en nuestra línea directa 651-379-4200 o visítenos en nuestra página web www.clues.org. Síganos en nuestra página de Facebook para conocer sobre próximos eventos, próximos cursos y muchos más recursos y ayudas comunitarias. A todos, que tengan una feliz tarde y que recuerden estas enseñanzas y estos consejos del doctor Roberto Patrón. Que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias. muchas gracias.